Buenas a todos, muchachos, aquí estamos con el bueno de Memo Navarro para hablar de la mitad de la cancha, Memo, que es lo que hemos dicho en todos los análisis tácticos del principio y lo que se nota a leguas. No hay que ser un analista táctico para darse cuenta que el problema principal de Manchester United pasa por ser un equipo completamente roto. Que, Memo, yo sé que hay opciones, yo sé que hay jugadores que han ido y venido con el tema de lesiones, pero en su momento hemos tenido buenas opciones en la mitad de la cancha. Y yo personalmente tengo la sensación de que no ha habido mucho movimiento de esa mitad de la cancha, no ha habido mucho trabajo y por eso estamos llegando hasta este punto, ¿no? Jairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, la verdad, un tema muy controversial porque creo que ha sido el área, la línea dentro del esquema del Manchester United donde más problemas ha habido, donde aparentemente más complicaciones hay porque se abandona habitualmente el centro del campo y yo creo que sí hay un problema en cuanto a los perfiles de cada centrocampista que Ten Hag no ha podido identificar del todo para darles el rol más adecuado. También me parece que hay unos que tienen más debilidades que fortalezas o que pesan más las debilidades que las fortalezas y por eso les cuesta ya entrar dentro del sistema del Manchester United actualmente y también otros que están siendo relegados de manera un poco inexplicable, injustificada, como Hannibal, que lo hizo bastante bien y después ya no lo hemos visto. Sí, yo incluso, Memo, imagínate el nivel de desesperación que he llegado yo, que hasta he nombrado a Donny, porque sí, yo con Donny tuve una relación de mucho amor durante muchísimo tiempo, no me terminó dando nada a cambio, pero hoy, más allá de que Donny pidió salir y viene de una rotura de ligamentos, no ha sido probado como alternativa y el equipo necesita movimiento en esa mitad de la cancha, que al final ese ha sido uno de los grandes temas, que es lo que hemos dicho con Eric. Yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no, Memo? Ya no hablamos de oportunidades para estos de titulares, hablamos como suplentes en medio de los partidos, o sea, cuando te están Sí. pasando por encima, cuando tienes que meterle mano. Al final, con Hannibal podemos apelar un poco, y tú lo conocerás mejor que yo, que recién es un chico de la cantera y ni tan recién, porque bueno, se ha ido a préstamo, ha tenido minutos con su selección, o sea, ha tenido ese protagonismo, pero en el caso de Donny van de Beek, pues es un jugador que hablar de la experiencia que tiene, más allá de que ha sido hasta ahora un fracaso con el Manchester United, pues que yo siempre voy al punto de, yo no me puedo quedar con la duda como fanático de qué Sí. hubiese pasado si entrara tal o cual jugador viendo que las cosas no están funcionando. Claro, además, bueno, un tipo como Van de Beek ha ido al banco y simplemente no es Ujú, contemplado, entonces no tiene sentido que vaya al banco. sí. Entonces tendría más sentido, más lógica que fuera un canterano en ese caso, ¿no? Que a mí me parece que Van de Beek no tiene ningún futuro en el club y están esperando para poder deshacerse de él. Por ahí creo que va el asunto, creo que lo vislumbramos todos de cierta manera, pero pues sí es cierto que si en algunos momentos lo tienes en el banquillo, pues tampoco sobraría verlo y ver qué puede aportar, sobre todo un tipo más ordenado dentro de un sistema que tiene mucho caos. Algo muy llamativo del centro del campo de Eric Ten Hag es una cosa. Sí, se utiliza un pivote, normalmente Casemiro, ahora está lesionado, juega Rabat o juega Maino, y después dos jugadores que juegan muy arriba en el campo. En este caso, los preferidos han sido Bruno Fernández y McTominay. Y los nombraría así o los catalogaría de la siguiente forma. Centrocampistas que te pueden ganar los partidos. Uno porque crea muchas oportunidades, porque tiene mucha pegada como el portugués, y McTominay porque tiene esa presencia dentro del área y lo que ya nos ha mostrado. Pero ninguno de los dos, sobre todo el escocés, te ayuda a que el juego sea mejor, que tu sensación es que se enlace mejor el equipo. Eso es un problema y creo que es uno de los puntos principales donde Ten Hag podría mover sus piezas. Sí, estaba viendo Memo hablando un poco y viendo un poquito cómo arrancó la temporada. Arrancamos la temporada con Casemiro, Mason Mount y Bruno, aquel partido ante Uh-huh. Wolverhampton, que el experimento efectivamente no salió bien. Por poner otro ejemplo, y lo mencionaste en el análisis táctico, el último, salir en el derby de Manchester con Eriksen, Anrabat y McTominay salió en aquel McTominay partido, sobre casi de todo. 9 prácticamente en ese partido Sí, en concreto. sobre todo, que bueno, que sería bueno lo que quisiéramos ver hoy, ¿no? De repente respaldar un poquito más a McTominay, fíjate las idas y vueltas que tiene el fútbol Sí. justamente con Mason Mount en el banco en aquel momento. Y ante Arsenal,
salimos de un partido donde ya se notaba que Eriksen no le daba con Casemiro, Eriksen y Bruno, el mediocampo que dio muchos frutos la temporada pasada, pero que efectivamente esta temporada no está dando frutos. Entonces, nos queda de ver que muchas veces sí tuvo opción para algo diferente desde el banco de suplentes y no lo utilizó también, porque sí, hoy sabemos Sí. que Casemiro, Eriksen y Mason Mount no están por lesión. Bueno, sin embargo, Sofía Amrabat está en el banco, que ha sido un desastre, pero ha sido un desastre en la misma posición donde Casemiro también ha sido un desastre y donde Claro. eventualmente Koimaino también está siendo un desastre porque queda completamente desprotegido. Totalmente. Y ahí hay dos temas que pusiste, que recordaste ese ejemplo del partido contra el Manchester City. Eso es la parte que digo, la identificación de los roles, de los perfiles por parte de Ten Hag. No puede ser que vaya a Múnich a jugar contra Musiala, contra Sané y compañía, sí, y los otros media puntas del Bayern, muy rápidos, muy dinámicos, con Eriksen y con Casemiro. Me parece que ahí falla identificando los roles. Después, cuando necesita más pelota, cuando necesita, sí, de Eriksen, cuando necesita un poco más, digamos, de Amrabat o de Maino, de ese tipo de perfil, te llena el juego con McTominay y con Casemiro. Cosas un poco inexplicables dado el planteamiento de cada partido, porque tiene opciones para adecuarse a cada partido y creo que lo está haciendo de manera errónea. Y lo que comentas también es muy cierto sobre el medio centro más posicional. Están jugando tan arriba los dos interiores que lo acompañan, buscando tanto el área y esas ocasiones esporádicas de gol, que Casemiro se queda con 30 metros a la redonda, tiene que salir a cortar a los costados, se ve mal, se ve expuesto. Lo mismo Amrabat, no sabe con quién salir, lo hemos visto ya en varios partidos. Maino, claro, se le pega un poco menos y tiene Claro. pocos minutos todavía, pero bueno, si nos ponemos en ese mismo rubro contra el Galatasaray, la parte que entra contra el Newcastle, se ve igual de expuesto, o sea, realmente no hay ningún tipo de cambio. Sí, hay un tema, como bien lo ha mencionado Memo, de perfiles y hay un tema de estructura de la mitad de la cancha que está ridículamente mal confeccionada. Memo siento que está en la misma página que yo, no es algo contra Scott McTominay, es algo contra el técnico en la demarcación en que lo Claro. pone, porque ya lo dijimos en el análisis táctico anterior, puedes poner a Scott McTominay, lo quieres mantener sí o sí, súbelo en la cancha y ponle otro mediocampista más defensivo que pueda respaldar a Kobe Maino y donde podamos tener un equipo un poco más coral, donde McTominay sí o sí se va a desligar de la jugada y va a ver pasar la pelota con un partido de tenis, como dijo Andrés United ahí en Twitter, que ve y ve pasar la pelota, Sí. pero vas a tener a dos mediocampistas capacitados para respaldarlo y el propio Bruno también tiene capacidad dentro de ese desorden para regresar un poco, pero no que sea la función principal, obviamente. Así es. Me parece que todas las opciones que tenemos aquí, las 9, son útiles en cierto contexto y bajo ciertos roles. Lo dices bien con McTominay. Puede seguir ejecutando el rol que está ejecutando de buena manera. Si tuviera más respaldo atrás, mejor organización, mejor orden atrás. Eso no tengo duda. El problema es que el equipo, para que comprendamos un poco la estructura, está atacando con 4 más con el pivote, digamos, esa es una parte, es la parte baja del United que está dividido en dos, y adelante hay 5. O sea, hay 5 abajo y 5 arriba, no hay nadie en medio, no hay nadie para conectar. Y como se ataca de esa manera, se defiende de esa misma manera, es natural. Entonces, bueno, realmente los centrocampistas no están teniendo un rol protagónico y que le puedan dar un poco de control, de calma al equipo. Me parece que la opción más adecuada sería, bueno, ataca con 5 si quieres, pero te puedes defender con 3 atrás y con 2 en medio. Hemos visto ahí algunas propuestas en los análisis tácticos, pero proteger un poquito mejor a los atacantes, que quede mejor repartido el espacio, porque vemos digamos, dos bloques del Manchester United y por eso es que vemos a Bruno Fernández, a McTominay, a Garnacho, a Rashford corriendo hacia atrás y la línea defensiva pues fija, ¿no? Porque ellos no pueden subir tanto dado el espacio que hay. En realidad es un desorden, un desajuste, podemos decirlo, global del equipo a partir del bloque y de cómo se ocupan los espacios tanto al atacar como al defender, que esto también viene mucho influenciado por lo que quiere Ten Hag. Me parece que está bastante desesperado, no encuentra cómo darle una solución a este problema y entonces busca que jueguen adelante los que de manera más factible pueden hacer un gol, como Bruno Fernández y como McTominay. Es decir, está haciendo
tan resultadista que le está importando poco la elaboración del juego. Esa es una realidad y eso me parece que él en sus declaraciones lo ha dejado ver. Tampoco es que lo estemos criticando con esto. Él está buscando ganar a como dé lugar. Sí, total. Y quizás Memo, te escuchaba y en unos años ese 4-1-5 pues lo utilice Pep Guardiola de manera maravillosa y Erik Ten Hag esté sentando nada más la base de lo que va a ser una estrategia revolucionaria en unos años. Memo, para cerrar, ya hicimos una radiografía creo bastante completa, vimos un poco los perfiles. Estando todos disponibles, vamos a ponernos ahora, vamos a sacarnos la mufa, el mal rato, estando todos disponibles, escenario ideal, arranca la temporada, tienes la opción de armar un mediocampo con 3 o con 4 o con 5 o con los que tú quieras. ¿Cuál crees tú que es el mediocampo ideal de este Manchester United viendo a estos 9 caballeros en pantalla? Uf, difícil me va a salir mi lado táctico y te voy a decir, depende del partido. Pero como sé que me tengo que atrever, yo jugaría siempre con Kobe Maino toda la vida. Ya en este punto me parece que es indispensable ese perfil. Jugaría también quizás con Amrabat o con Casemiro. Creo que ese perfil de centrocampista que tiene que ir al corte, que tiene que tener cierta energía, es necesario y que al final se complementarían bien con Maino. Y por delante de ellos, Bruno Fernández. Bruno Fernández no deja de ser el tipo más productivo, el tipo que más daño genera y que más amenaza representa en el equipo. Pero bueno, también me gustaría ver a Mason Mount con esa libertad total en la media punta que, como siempre juega Bruno Fernández, pues es imposible de conseguir. Y en algunos momentos, si Maino se asienta en un rol más posicional, poder ver a los dos, a Mount y a Bruno Fernández, siempre y cuando haya estructura. De lo contrario, va a suceder lo que dices de la primera jornada contra el Wolverhampton, donde ellos estaban muy arriba y Casemiro era el que estaba pagando atrás. Yo quisiera que en algún momento nos quitemos la careta y prescindamos de los extremos o tengamos un extremo más moderno, que en algún momento tenemos que hacer ese video, Memo, hablando Sí. de los Bernardo Silva y Grealish y nuevos perfiles de extremos, que ya creo que va a ser otra posición que se va a revolucionar en el fútbol, como pasó con el portero, con el central, con el 9. Yo sí quisiera juntar a Mason Mount y a Bruno y quisiera juntar a Kobe Maino con Casemiro. Ese sería mi mediocampo ideal y ahí nos arreglamos con Holland y no sé si Rashford, tomando en cuenta una buena versión, Rashford entrando y saliendo del área, pero a mí sí me gustaría ver a Bruno y a Mason Mount, siento que no se pisarían, no se solaparían, siempre y cuando tengan ese respaldo ahí atrás. Así que nada, Memo, a esperar porque bueno, de estos 6 parece que prácticamente ninguno está disponible, pero es porque Don y Hannibal prácticamente no juegan también, entonces por eso es que pensamos que no están, pero realmente sí están, y bueno, que para el mes de diciembre en algún momento, pues Eriksen, Casemiro ya será para enero, Mason Mount parece que va a ser el mes de diciembre, podamos recuperar piezas, pero sobre todo utilizarlas, porque en el caso de Eriksen se ha utilizado bastante desde la temporada pasada y esta misma quizás hasta sobreutilizado, diría yo, en contextos donde no era lo más idóneo, pero en el caso de Mason Mount, para lo que se pagó, la edad que tiene, el potencial que tiene y para mí el trabajo que llegó a hacer en algún momento sin pelota y recuperando, más allá de que fueron chispazos en los pocos minutos que tuvo, creo que Sí. merece estar en la consideración. De acuerdo, de acuerdo. Y me parece que la diferencia en cuanto a opciones de la temporada pasada esta es sustancial. Tiene muchos más recursos Ten Hag para adecuarse a diferentes planes de Y partido. perfiles, porque no son Perfiles perfiles también. similares, son perfiles muy Así diferentes es. entre todos. Así es, yo creo que la temporada pasada se construyó una muy buena sinergia en general entre Casemiro, Eriksen y Bruno Fernández. Esta vez, además de las lesiones, bueno, el equipo no está a un nivel tan alto como para que ellos puedan sobresalir. Sin embargo, la capacidad de un entrenador muchas veces se ve en estos casos, cuando hay varias opciones, donde tiene que elegir quiénes son los mejores para cada encuentro y tiene esa posibilidad, porque vemos las opciones y yo no veo que haya alguno con un nivel considerablemente más alto que otro. Eso no es del todo positivo, pero por un lado sí, porque puedes rotar más, porque puedes adecuarte más a los partidos. Contra este tipo de rival utilizo a estos jugadores, contra este tipo de rival, bueno, meto a Eriksen que no me va, el rival no me va a demandar tanto físicamente, necesito más el balón controlado. Ahí es donde se tiene que ver la capacidad del entrenador de identificar los partidos, de identificar los roles, es lo que no está teniendo, pero
que ojalá que tenga, porque en la medida en que lo consiga y que tenga más finura en estas decisiones, en esas selecciones, en sus alineaciones, yo creo que el equipo mejoraría considerablemente. Y por último, decir que así como ha habido problemas en el centro del campo y en la ocupación de los espacios, creo que también mucho es producto de la distancia que hay con la línea defensiva. Ese es un tema aparte, pero que yo creo que más bien el centro del campo es el que termina pagando, el que termina viéndose peor a partir de una estructura deficiente del equipo, pero en realidad es un problema más global, no solo de una posición en concreto o de que la responsabilidad recaiga sobre un jugador, ¿no? Que a veces tendemos a repartir muchas culpas. Ujú. Sí, el tema es mucho más profundo. En aquel momento el chivo expiatorio arrancando la temporada fue Casemiro, luego Sí, lo fue Rabat, eventualmente lo será Kobe Maino porque la propia afición en esa impaciencia también por resultados va a dejar a un lado la edad y que recién viene incorporándose y el contexto donde ya si no pudo Casemiro, no pudo Rabat, pues qué vamos a esperar de un chico de tan solo 18 años que al así igual que es. ellos pues va a necesitar muchísimo respaldo. Muchachos, recuerden dejar like para más video análisis como este, como el bueno de Memo Navarro. Hoy hicimos una radiografía de la mitad de la cancha, planteamos algunas soluciones, perfiles que tiene Erik Ten Hag y que ojalá los empiece a utilizar porque ya nos urge y ya estamos bastante hartos de que nos pasen por encima, sobre todo en la mitad de la cancha. Así que agradecerles como siempre, Memo. Péguenle ahí al like, muchachos, y nos vemos en un próximo video.